años de la reforma constitucional de 1949, la constitución peronista. Vamos a hablar de peronismo, radicalismo, kirchnerismo, cambiemos, macrismo y populismo con la doctora en historia Sabrina Ahmeyet, experta en peronismo. Hola Luciana, ¿cómo andás? Muy Muchas bien. gracias por la invitación. Gracias a vos por estar aquí, Sabrina. ¿Esta constitución de 1949 es una constitución peronista y es también populista? Sí, a ver, es una constitución claramente peronista en el sentido de que muchos la llamaban incluso en la época la constitución de Perón. Está claro que es de él, es de su gobierno y hizo muchísimas reformas que nosotros podríamos considerar populistas. Ahora, a mí el término populismo, la verdad es que me cuesta un poco. Es mi deformación tal vez de historiadora, que es un término que los teóricos políticos se sienten muchísimo más cómodos hablando de populismos porque les permite comparar diferentes gobiernos, diferentes formas de gobierno. Cuando uno mira gobiernos que se consideran populistas, va a empezar a ver diferencias y entonces es cuán laxo es el término de populismo o no. Pero todos coincidimos, incluso podemos tener algunas diferencias sobre si algunos gobiernos son populistas o no, pero en el gobierno de Perón, de los primeros dos gobiernos de Perón, está claro que era un gobierno populista. ¿Y qué queremos decir cuando decimos eso? ¿Y cómo impacta ese concepto en esa constitución? Exactamente, a eso iba. Digo, un cambio enorme que hubo en la Constitución de 1949 es que rompe con una idea que tenía nuestra Constitución anterior, la de 1853, que era una Constitución claramente liberal, en donde los individuos y las libertades de los individuos eran lo que había que defender por sobre todas las cosas. La Constitución de 1949 y propio de los populismos lo que va a hacer es poner a la comunidad por encima de los individuos. Entonces, si hay derechos o beneficios que hay que mantener de la comunidad, incluso cuando violen algunas libertades individuales, hay que hacerlo. ¿Cuál es, por ejemplo, un ejemplo clásico que se da, que aparece en la Constitución de 1949? La posibilidad de expropiar una propiedad privada que no esté siendo explotada para su uso. Por ejemplo, en la Constitución de 1853, si yo tenía un pedazo de tierra y decidía no explotarlo, la única perjudicada era yo. Claro, la institución de la propiedad privada era clave, era un derecho del individuo. Se respeta por encima de cualquier cosa. Esto cambia en el populismo y en la Constitución de 1949 porque se consagra el uso público de la propiedad privada. Entonces, si yo no hacía nada que redituaba en el bien de la comunidad, se podía llegar a expropiar. Esto no pasó, pero estaba en la teoría. Y ahora, lo mismo pasa con otros elementos que tiene, como por ejemplo el tema de una clarísima división de poderes y una limitación del poder ejecutivo. Eso en el liberalismo y sobre todo en la forma que el liberalismo tomó la Argentina con la Constitución de 1853 está muy claro. Nosotros tenemos en 1853 un poder ejecutivo muy fuerte, pero que a la vez está limitado y contrabalanceado. Y eso es dado, esa limitación y contrabalanceo es empoderar de alguna manera al individuo también. Sí. Porque existe esa división de poderes, está garantizado las obligaciones y los derechos de los ciudadanos comunes. Exactamente, y en ese sentido se le deja menos arbitrio al Poder Ejecutivo, que es uno solo. Al Estado, de alguna manera. Sí, ahí ya con la diferenciación, ¿no?, entre lo que es el Poder Ejecutivo y lo que es el Poder Legislativo, y se le dan muchos más controles al Poder Legislativo, que los populismos van a tender a cambiar un poco eso. Se eleva la importancia y los poderes del Ejecutivo en una persona carismática en general, y esto va en contra de algunas instituciones, en este caso el Congreso y el Poder Legislativo. Y esa fortaleza que adquiere el presidencialismo en una construcción populista, ¿cómo se traduce? ¿Hay reelección, por ejemplo? Bueno, la Constitución de 1949 no solo habilita la reelección por primera vez en la historia de la Argentina, sino que no la limita. Nosotros hoy en día tenemos reelección, pero tenemos reelección inmediata por un periodo. Ahí, mientras la mayoría de las personas quisieran que el presidente fuera reelegido, lo que se entendía es que el presidente tenía que ser reelegido. Indefinidamente.
tanto como las personas decidieran. Claro. No había que limitar esto, porque Claro. lo que hay ahí, que me parece que es lo más interesante, son definiciones diferentes de democracia. A ver. Porque el populismo es una forma de democracia. Tenemos que enmarcar al populismo dentro de la democracia. Lo que pasa es que entiende la democracia de una forma diferente a lo que es la democracia liberal. La democracia liberal va a poner el énfasis en las instituciones, en el individuo, en las libertades del individuo, en la separación de poderes, mientras que la democracia populista va a tender a pensar que lo más importante es el número. Entonces, que si la mayoría de las personas quieren algo, las instituciones dejan de tener ese rol central. Porque lo democrático es lo que quieren los más. Las hegemonías, la mayoría. Las mayorías entendidas casi como la totalidad, ¿no? Porque esa es otra de las características del populismo, que confunde mucho mayoría con totalidad. Que pareciera que lo que quieren la mayoría de las personas es lo que quieren todos, lo que quiere el pueblo. ¿No? El populismo hace mucho uso de esta figura del pueblo. ¿Qué es el pueblo? El pueblo es algo abstracto. Nosotros solo podemos entender qué es el pueblo a partir de la intención de el que enuncia eso. ¿Qué está diciendo la persona cuando dice pueblo? Sabrina, te traslado al presente y a las alusiones que hizo, por ejemplo, la expresidente Cristina Fernández de Kirchner el año pasado en el encuentro de ideas de pensadores y políticos previo al G20, y planteó la idea de que la división de poderes era algo, una especie de tecnología social antigua que había que revisar, y también las alusiones de algunos dirigentes y políticas de Cambiemos que están hablando de quizás una reforma constitucional si el kirchnerismo gana. ¿Se enmarca dentro de la misma visión? Sí, hay mucho de eso, ¿no? Evo Morales también para pensar en otros casos de populismo, o en Venezuela también se planteó eso de que las constituciones tenían que ser revisadas porque las instituciones son demasiado antiguas. Entonces hay que reverlas, y que hay que reverlas bajo este elemento de nuevo, que es lo que la mayoría de las personas quieren. Para que dejen hablar mejor al pueblo sería la idea. Exactamente, para que reflejen mejor eso. Porque también una diferencia clara ahí, y muchas de estas reformas constitucionales van a eso, es que ya no se ve a la figura del presidente como un representante, como un tipo que tiene, o una mujer que tiene un trabajo que va a ocupar por 4 u 8 años y que después va a dejar ese cargo, sino que se lo ve más como la encarnación del pueblo, la persona que en sí misma es el pueblo y sabe lo que el pueblo quiere y sabe a dónde quiere dirigirlo. Entonces ahí hay una gran modificación. Sí, un poder carismático, emocional. Sí, en donde también otro elemento que está muy presente es que la política tiene que intervenir en todos lados. Mientras que el mundo liberal tiene más claro de que existen esferas públicas y esferas propias del mundo privado, los populismos tienden a pensar que está buenísimo que la política forme parte de todas las experiencias vitales, que estén en la mesa de la casa. Hay una frase que se repite mucho hoy en día, que la repiten siempre o insistentemente los sectores kirchneristas, sobre todo, que es: todo lo personal es político, que tiene una tradición esa frase, pero que ha vuelto mucho a la escena política. ¿Se inscribe en ese marco que vos estás construyendo? Absolutamente, tiene que ver con esa visión de la política, de que todo es politizable. Mi cuerpo es politizable, mis decisiones, mi relación con mis hijos, todo es politizable. ¿Qué permisos le da al Estado una concepción de esta naturaleza? Muchísimos más, ¿no? Digo, mientras que el liberalismo o algunas formas del liberalismo tendieron a separar el Estado de la vida privada de las personas, cuando uno está diciendo cosas como toda acción es politizable, también está diciendo, a lo que se va es a un lugar totalizante de la política. La política está en todos los aspectos. La política entra a las escuelas, la política puede entrar a la sexualidad. A la sexualidad, absolutamente. A todo, a todas las relaciones personales. Sabrina, siempre, o por lo menos en la discusión política actual, la identificación más fácil y obvia, imprecisa, pero sucede, es entre peronismo y populismo. ¿Cómo juega la categoría de populismo en relación a la historia política del radicalismo, que es también un partido de masas en el inicio de su historia? Una de las cosas que se reconoce también, y que lo reconocen mucho los peronistas, es al comienzo del radicalismo, sobre todo en el gobierno, estoy pensando en Irigoyen, como un antecedente del populismo, ¿no? Y es cierto,
cierto. Irigoyen tenía este liderazgo carismático, un liderazgo carismático extraño, porque a diferencia de Perón, que le encantaba el balcón y las plazas llenas, Irigoyen no hablaba en público, Claro. pero sin embargo construía algo alrededor de él de forma permanente. De hecho, Irigoyen se veía a sí mismo como Jesús, en este personalismo propio de los populismos. Bueno, Claro. compararse con la figura de Jesús dice mucho. Sí. El radicalismo en sus diferentes experiencias de gobierno tuvo momentos más populistas y momentos menos. Me parece que el más populista, de hecho, fue al comienzo Irigoyen. Si uno después trata de ver esos elementos en Frondizi, en Ilia o en Alfonsín, bajan. Va a ser más complicado. En Alfonsín encontramos algunos, pero bueno, propios del momento de la recuperación democrática ¿Qué también, elementos ¿no? se encuentran populistas en...? Me parece que, lo primero que tenemos que entender es también un poco esa confusión entre, parece que a los populistas y a los no populistas todos hoy en día recuperan cosas de Alfonsín, y me parece que tiene que ver con esa conjunción particular que Alfonsín logró hacer entre una democracia liberal y una democracia populista, en donde la participación política fue muy importante y se incentivaba eso claramente. Pero bueno, hay que tener en cuenta de dónde veníamos en el 83 también, ¿no? Claro. Todo lo que había marcado los años de la dictadura. de la sociedad, de la esfera pública y política a partir de la dictadura. Exacto, entonces en ese momento la participación de todos en política es tal vez diferente a una democracia de 30 años, 35 años ya como la nuestra. El populismo tiene que ver con una especie de voluntad refundacional del presente, distanciándose del pasado, y la Constitución es clave en ese sentido. Hay mucho de eso en realidad en todos los gobiernos. Eso es algo bastante interesante. Los gobiernos en Argentina quieren siempre presentarse como una ruptura con lo viejo, como algo completamente nuevo. Y yo te diría que no es algo propio de los populismos, que sí lo tuvo Perón en el 46 y que la Constitución del 49 marcó claramente algo en eso, pero pensemos hoy en día en un gobierno que no diríamos que es populista. En Cambiemos. En Cambiemos también se plantean como refundacionales, también se plantean con que son un cambio abierto frente a lo anterior, que son lo nuevo. Hay una tendencia de los diferentes signos políticos y que para mí no tiene que ver con la concepción sobre la política que tengan de ser refundacionales. Y eso es propio de la Argentina porque la serie histórica se superpone a crisis continuas, entonces es necesario distanciarse de la identidad anterior y decir, bueno, yo voy a representar un futuro prometedor. En otros países vecinos, la historia política construye otro tipo de referencia en relación al pasado. Hay un Estado que continúa más su propio pasado en su presente, en otros países me parece, ¿no? Acá, cuando nosotros hablamos de que hay muchas políticas de gobierno, pero no hay políticas de Estado, que no hay políticas que trasciendan a los diferentes gobiernos, eso es una particularidad de la Argentina, que no se pueda pensar en crear instituciones que duren más que un signo político. Claro. Entonces, eso sí ayuda a que acá haya una motivación por lo refundacional más constante, al menos. Una distinción actual respecto de los pasados populistas podría ser un mayor libre juego de minorías actualmente. Lo que me parece que cambiaron un poco las minorías ahora, ¿no? Y que eso tiene que ver con el mundo en el que estamos viviendo. Estoy pensando en la existencia de minorías muy intensas, en minorías que toman temas que por más que afecten a una parte pequeña de la población, logran hacer campañas que tienen realmente un impacto sobre las mayorías muy fuertes. ¿El feminismo, por ejemplo? Bueno, sí, a ver, eso es bastante extraño porque, más de la mitad de los argentinos somos mujeres, entonces el feminismo ahí toca... Es una primera mayoría, no mayoría absoluta, pero... Bueno, sí, es una mayoría absoluta, 50 más 1. No sé bien los datos de población ahora, pero somos muchas las mujeres. Estoy pensando tal vez en algunas otras políticas que son más minoritarias, ya algunas sí ligadas con el tema ya no del género, pero sí del sexo, los movimientos LGTBI que sí son minoritarios, o también otras cuestiones, que tienen mucha instalación porque,
políticamente es correcto tomar algunas causas que sí son... En ese sentido, una gestión como la actual de Cambiemos, que por su origen social y su formación cultural no habría estado naturalmente alineada con los reclamos y las demandas de derechos de los sectores feministas, ¿se podría decir que hay una especie de populismo feminista por parte del gobierno? En esa prestar atención a la demanda de un pueblo femenino. Como si fuera demagógico. Como si fuera demagógico, sí. ¿Puede haber un componente demagógico en la definición de populismo también? Y en ese sentido. Bueno, el populismo tiende a pensarse como algo demagógico, ¿no? Como que hace las cosas. Pero acá también hay una distancia que hay que poner, que es que, ¿cuál es el populismo? ¿Qué es lo que hace? Porque el populismo dice que habla en nombre del pueblo. Claro. Pero ¿cómo interpreta lo que el pueblo quiere, no? Digo, ¿lo está interpretando y el pueblo expresa una demanda o en realidad está creando una demanda que el pueblo no tiene? Digo, me parece que lo que sí muestra Cambiemos en ese sentido es sensibilidad con un tema que está muy presente y que trasciende, es muy trascendente, es transversal, ¿no? Digo, trasciende los signos políticos que son las de, incluso los nacionales, digo, trasciende las fronteras. El feminismo es algo que está revolucionando el mundo. Entonces me parece que lo que hizo Cambiemos y algunos sectores de Cambiemos, no todos, es tomar algo de eso. Contrario a la idea de que es demagógico populista, es quizás liberal en el sentido en que protege los derechos individuales de las mujeres. ¿Podría ser otra lectura? Bueno, sí, en el tema del aborto me parece que ahí podemos ver un elemento muy liberal, no sé si de Cambiemos, pero sí de Macri puntualmente, ¿no? Digo, cuando él se expresa en contra, en forma personal del aborto, pero señala que hay que dar ese debate y habilita y se encarga de que todos en su partido actúen de forma personal, siguiendo sus principios, sin determinar una línea, ahí hay una idea liberal de la política. Ahora, cuando habilita que cada uno funcione de acuerdo con su propia conciencia, opine, cada legislador de Cambiemos en particular, opine de acuerdo, ¿no está yendo en contra de lo liberal que separa lo público de lo privado? Bueno, es que uno podría, si uno mira los países que tienen una tradición liberal mucho mayor que nosotros, el aborto es legal. Entonces está claro que la posibilidad de dejar decidir a las mujeres qué hacen con su cuerpo y de interrumpir un embarazo no deseado, está claro que forma parte del corpus liberal. Claro. ¿Qué es lo que pasa en este país en donde se mezclan muchas cosas, ¿no? También digo, venimos de tradiciones muy conservadoras y muy antiliberales y sigue teniendo mucha fuerza. Nosotros el debate del año pasado del aborto nos permitió ver la fuerza de la Iglesia, que es claramente eso por definición, ¿no? Es una institución conservadora y antiliberal. Entonces me parece que sí, que por un lado, digo, el hacer que los representantes de un partido voten según su mejor criterio es es no bajar una orden. A ver, este es otro elemento del populismo, el verticalismo, ¿no? Hay un líder que dice en todas las esferas cómo se tiene que actuar. Y sobre todo otro elemento que hay del populismo... En todas las esferas, la esfera privada también, la esfera de la vida cotidiana también. En todas. Y hay otro elemento que es interesante del populismo que, digo, por un lado, moraliza la política. Pareciera que en todas las decisiones que tomamos están bien o están mal, no pueden ser simplemente... Pero eso lo hace también el presidente Macri cuando enuncia sus planes de cambio como un plan virtuoso en contra a la falta de virtud de la gestión anterior. Hay una moralización de la política también. Es percibida muy claramente por la oposición como una figura que de alguna manera juzga moralmente la gestión pasada. Está bien, sí, es que claramente, digo, ahora hay tal vez una diferencia entre marcar lo que a uno le parece mal y lo que a uno no le gusta y por otro lado una moralización de la política diciendo los que votaron tal cosa son malas personas, ¿no? Ahí me parece que hay una diferencia importante. Uno puede tener estar a favor o en contra del aborto, pero eso no determina la calidad personal de cada uno, de cada individuo. Entonces me parece que hay una diferencia en cuanto a este rol moral de la política que yo en Macri personalmente no veo que lo tenga tanto, sí lo tienen algunos integrantes de Cambiemos, en Carrió sí creo que está de la misma forma que está en Cristina, ¿no? Y que ¿ves
parecidos en esas dos figuras. Me parece que... ¿En términos de populismo? En ella, no, me costaría mucho considerar a Carrió como populista, pero sí en términos de considerar, de vivir la política de forma moral y de dividir claramente en buenos y en malos, sin matices, ¿no? Digo, me parece que eso, a ver, hay una división del campo amigo-enemigo que está presente y que es propia del populismo. El que me acompaña es mi amigo, el que piensa diferente a mí no es un adversario o alguien que simplemente prefiere otra opción, sino que es mi enemigo. Y en general las sociedades que funcionan no se mueven así, sino que tienen un espíritu un poco más colaborativo, incluso con aquellos que piensan un poco diferente. Lo novedoso en el mundo, de por qué el mundo está mirando tanto la experiencia argentina y por qué el mundo está mirando el populismo, tiene que ver con cómo hoy en día en países centrales se están viviendo estos fenómenos de unos contra otras de forma total. En Inglaterra hay el Brexit, en Trump claramente. Y Argentina es un espejo que repite esa imagen y es un lugar para aprender. Bueno, algunos consideran que lo que está sucediendo hoy en día es una salida de este populismo. Entonces, ¿cómo es en Argentina? En la Argentina, ¿cómo es la experiencia de transición entre años populistas y no populistas? Una transición también democrática, porque América Latina tuvo muchos populismos, el peronismo fue uno, pero no el único, a lo largo del siglo XX, a mediados del siglo XX hubo en otros países también, pero las salidas en general fueron mediante golpes militares y autoritarias. Entonces, cómo se sale de forma democrática del populismo es algo que el mundo me parece que está especialmente interesado en pensar. ¿Cómo ves el riesgo de que esta gestión logre terminar? Digamos, efectivamente va a terminar el mandato, la gestión de Cambiemos, pero hay dudas acerca de si va a poder renovar el mandato. ¿Cómo funciona ese riesgo de no renovación en relación a, bueno, cómo se sale de los procesos populistas? Bueno, en principio habría que ver si pierde Cambiemos quién gana, ¿no? Posiblemente, digo, un retorno de Cristina sí sería volver al populismo y a las formas que ella prefirió durante 8 años y que mostró claramente. Hay algo que tiene que ver con eso, que son las dificultades propias del gobierno. Este modelo no populista, que quiero matizar también, porque me parece que hay muchas medidas de Cambiemos que sí responden. ¿Cuáles, por ejemplo? Digo, hay algunas, es lo que pueden decir los sectores más liberales, más liberalotes ya, ¿no? Digo, de cómo no se recortó gasto social o cómo, digo, por ese lado. El tema de la caja y cómo se usan los recursos. Sí, digo, en ese lado Cambiemos no modificó demasiado lo que estaba pasando en los años kirchneristas. Pero bueno, a ver, una de las cosas que sí tiene mucha importancia es que los populismos suelen construir grandes relatos y grandes ideas sobre lo que ellos son y sobre lo que los otros son. Cambiemos no hizo tanto eso. Pero eso es un problema de Cambiemos, la idea de no poder consolidar una narrativa a partir de la cual, bueno, aglutinar la demanda electoral, por ejemplo. A mí me parece que yo coincido con vos, a mí me parece que es un problema sobre todo porque al no hacer uno una narrativa sobre lo que uno es, la hacen los otros. Entonces lo que me parece que termina pasando muchas veces con Cambiemos es que son los opositores los que terminan definiendo lo que Cambiemos es. Gobierno de derecha, expoliador, patria financiera. Exactamente, y sí, el gobierno descuida eso, ¿no? Pareciera no importarle, pareciera tener, digo, escuchándolo incluso a Macri en la última entrevista, pareciera que con la prepotencia del trabajo es lo único necesario y los resultados, está claro, todos tenemos claros que pueden ser bastante malos, incluso aún cuando uno trabaje mucho. Claro. Entonces, en ese sentido, pareciera que la construcción simbólica y la adhesión, la búsqueda de la adhesión de las personas a un partido político
o una alianza política es importante, sobre todo en los momentos de crisis. Claro. Cuando la economía va bien no es tan necesario. Sí. Sabrina, está claro el uso del pasado por parte de la política. Ahora, las elecciones también se ganan proponiendo una visión de futuro, un futuro. El político más efectivo para prometer un futuro, una imagen de futuro potente es el que tienta mejor al electorado. Hay un diálogo entre esa construcción del pasado y del futuro en el armado de una visión política. Sí. ¿Cómo se da en la historia argentina eso? Bueno, si partimos del momento actual, no se está hablando demasiado del futuro, ¿no? Eso es bastante particular. Sí, quieren ganar, pero no sabemos para qué, ¿no? Claro, y estamos discutiendo más sobre el pasado, ¿o no? Porque lo que estamos discutiendo, el gobierno lo que dice es no hay que volver al pasado, no hay que volver al kirchnerismo porque... ganemos para resistir el pasado. Porque no lo sentimos, pero estamos mejor ahora. Digo, estamos mejor que en 2015, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, pero esto es claramente el mensaje de Macri el otro día, explicando cuáles son las razones por las cuales se está diciendo que estamos mejor. Pero lo que dijo fue eso. Nosotros no nos damos cuenta, pero estamos mejor. Claro. En cambio, el kirchnerismo lo que dice es no nos damos cuenta porque estamos peor. Hace 4 años estábamos mejor. Entonces es interesante porque al mismo tiempo lo que se muestra es que ninguno tiene una idea clara sobre para qué quiere ganar las elecciones y gobernar los próximos 4 años. ¿Qué es lo que va a hacer en ese futuro? Sabrina, en este análisis que haces, me parece muy interesante, siempre se discute en términos de grietas, 30% a favor de Cambiemos, 30% a favor del kirchnerismo y en el medio... gente que te ha... Indecisos que definen, ¿no? Al mismo tiempo. Ahora, más allá del juego de estrategia sobre el tablero del TEC de la política y de los partidos políticos, quizá lo que está fallando es que no hay ningún candidato que sea capaz de dar una promesa de futuro interesante, potente y vigorosa que interpele a ese electorado que está en el medio. ¿Cómo lo ves a eso? Yo creo que no es tanto una cuestión de armados políticos, de listas, sino de, visiones interesantes sobre la Argentina. ¿Puede ser? Es que un poco lo que está en juego es cómo se va... Ya todos sabemos que estamos en una crisis económica. Bueno, ¿cómo va a ser el desarrollo de la Argentina? Y me parece que uno puede tener algunas pistas, ¿no?, de lo que pasaría en el escenario de que Macri reelija o de que vuelva Cristina. Digo, los dos tienen un trayecto recorrido para eso, pero siempre es en oposición al otro. No hay una forma de pensar Argentina diferente, me parece. Sí, totalmente. Muy frustrante eso. Sabrina, muchísimas gracias. Muy interesante tu mirada. Historiadora y analista del presente también. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos ahora a noticias del tránsito y del transporte con Juan Pablo Zanotto.